y la clasificación de los mismos cuando son peligrosos. La segunda parte es acerca de la NMXAA 138 SECOFI, que es la norma que actualmente es la única que es reconocida y aprobada por la Profepa para realizar el muestreo. Vamos a ver sus generalidades. Y finalmente, la norma 04 Semarnat, que nos habla de las especificaciones para el aprovechamiento y la disposición final de lodos y biosólidos. Esta norma también nos habla de especificaciones para el muestreo, límites máximos permisibles, entre algunas otras cuestiones que vamos a revisar de modo general. Ok. Permítanme. Ok. Permítame, por favor. Intento bajar aquí, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre brevemente la legislación que es aplicable para este tema de los residuos. Es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, y su reglamento, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y también su reglamento. En estas leyes nosotros vamos a encontrar varias de las cuestiones con las que debemos de cumplir, inclusive algunas que nosotros como laboratorios de ensayo debemos de tener documentadas pues en nuestros procedimientos o en nuestro sistema para cumplimiento de evaluación de las normas oficiales mexicanas, en este caso, por ejemplo, de la norma 052. Bien, ¿qué es un residuo? Esta es una definición muy importante que podemos encontrar justamente en la ley. Un residuo se va a definir como el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se puede encontrar en estado sólido, semisólido, líquido o inclusive como gas. Inclusive puede estar contenido en recipientes o depósitos y como característica puede ser susceptible de ser valorizado o de recibir algún tratamiento o disposición final, ¿sí? Es decir, los residuos pues los encontramos en todos lados, ¿sí? Un residuo puede ser una emisión, un agua residual, los residuos justamente que salen de nuestros procesos, los lodos, entre algunos otros. Bien, también se clasifican como residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Cada uno va a contar con normativa local o federal para poder llevar a cabo su manejo o su disposición final. Y bien, ¿qué es entonces un residuo peligroso? De acuerdo a lo que indica la ley, son aquellos que poseen alguna de las características CRETIP, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes biológico-infecciosos que les confieran peligrosidad, inclusive a los envases o recipientes y embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Con esto quiere decir que de acuerdo a lo que especifica la ley, la característica de peligrosidad puede ser transferida inclusive entre residuos. Es decir, un residuo que sea peligroso, al tener contacto, ser mezclado con otro que no lo sea, en automático ya adquiere por definición la característica de peligrosidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la norma 052 Semarnat. Esta nos establece las características, el procedimiento de identificación y clasificación de los listados de los residuos peligrosos. Como objetivo, tiene establecer el procedimiento para determinar las características de los que hacen a un residuo peligroso y establecer listados que clasifiquen a los residuos como tales. Y su campo de aplicación es para aquellos que sean responsables de identificar la peligrosidad de un residuo. Esto es que no solamente para los poseedores, que también pueden identificar sus residuos, sino también puede que este campo de aplicación nos implique también a aquellos que participamos en la evaluación de la conformidad, por ejemplo, para realizar el muestreo y el análisis correspondiente para determinar las características CRETIP. Bien, la norma también nos habla de conceptos que son muy importantes. Nos va a definir que la peligrosidad, un momento por favor, que la peligrosidad puede estar
la peligrosidad, bueno, nos va a definir ciertos conceptos. Entre los más importantes tenemos, por ejemplo, constituyentes tóxicos. Estos constituyentes son los que van a estar en el extracto PEC, que también es una definición, y es justamente los que van a considerar a un residuo como tóxico ambiental. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque la norma ya para la caracterización nos habla justamente de la toxicidad de manera ambiental. Y el extracto PEC. El extracto PEC es someter a un residuo a un proceso de lixiviación. Ese proceso va a implicar que nosotros podamos justamente someter al residuo a un proceso como podría estar en un sitio de confinamiento como es un relleno sanitario y poder tener el lixiviado que se genera. De ese lixiviado se realiza un análisis justamente para determinar los constituyentes tóxicos. Fuente específica la vamos a definir como aquellos giros específicos que generan residuos y que ya son caracterizados como peligrosos. De hecho, vamos a encontrar listados que nos permitan poder determinar que ya hay residuos clasificados como tales. Por fuente no específica se refiere justamente a aquellos residuos que vienen de diversos giros, pero que podrían considerarse como, de manera general como uno solo y así lo clasifica la norma. La toxicidad, pues van a ser aquellas sustancias que permitan que en algún momento haya algún daño a la salud o al medio ambiente. La toxicidad ambiental la define como la característica de una sustancia para causar daños ecológicos. La toxicidad aguda, cuando algunas sustancias o la mezcla de estas, pues tengan algún contacto directo con los seres vivos o con el medio ambiente y se cause algún daño que tenga un impacto inmediato, ¿sí? Y que pueda causar algún daño a la salud, inclusive la muerte. Y finalmente la toxicidad crónica la va a definir como aquella en la que haya contacto durante cierto tiempo y pueda causar algún efecto nocivo a la salud, entre algunas otras cuestiones como el causar cáncer, entre algunas demás cuestiones. Bien, la norma 052 también nos va a definir cómo vamos a clasificar un residuo. Este diagrama que vemos en pantalla, en realidad es también un diagrama que se encuentra en la norma. Para fines de poderlo presentar, que sea más visible, lo colocamos de esta forma. La norma indica que cuando tenemos un residuo, debemos de valorar primero si se encuentra en el listado 1. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cuáles son esos listados y cuáles son los tipos de residuos que contiene. Si no está en el listado 2, perdón, en el listado 1, entonces cuestiono si está en el listado 2. Si no lo está, busco en el listado 3. De no ser así, en el listado 4. Y finalmente, si no está, en el listado 5. En caso de que sí se encuentre en alguno de estos listados, entonces mi residuo ya es clasificado como residuo peligroso, de acuerdo a lo que especifica la norma. En caso de que no se encuentren los listados, entonces la norma nos lleva a evaluar. ¿Es un lodo biosólido? Sí, entonces aplico la NOM 04 Semarnat. De no ser así, es un bifenilo policlorado, entonces aplico la NOM 133 Semarnat. No es así, entonces es hidrocarburo en suelos, entonces aplico la NOM 138 Semarnat. No, entonces son jales mineros, aplico la NOM 141. En caso de que no se considere ninguno de estos residuos, entonces la norma nos lleva a definir las características de peligrosidad. Y esto va a ser por dos vías. La primera es por el conocimiento que tenga el poseedor del residuo respecto a las características que tiene su residuo, valga la redundancia. Y es por medio de la manifestación por conocimiento científico o evidencia empírica. Si sabe que el residuo tiene características CRETIV o si contiene algún constituyente tóxico, entonces el residuo se considera como peligroso. De no ser así, entonces hace una declaración de no peligrosidad. Estos son trámites que tienen que hacer ante la Semarnat y quienes indican cómo se debe de realizar. Con esta declaración, entonces el residuo se considera no peligroso y termina el proceso. La vía
y que es la más común y la más solicitada, que inclusive la misma autoridad solicita, es la caracterización o análisis CRETIP. ¿Sí? Si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, si tiene una de estas características, entonces el residuo se considera peligroso. Esto, al menos las características CRIT, sí pueden determinarse por laboratorio. ¿Sí? En caso de que no cuente con estas características, entonces termina el proceso y el residuo se considera como no peligroso. Bien, la norma también nos habla acerca de los códigos de peligrosidad de los residuos. Estos códigos los vamos a encontrar en los listados, en los cuales ya están clasificados los residuos, como decíamos, por fuente específica, etcétera, pero van a estar clasificados por un código de peligrosidad. Es decir, si por ejemplo, mencionan un lodo que proviene de tratamiento o de producción de asbestos, tal vez lo clasifique ya como tóxico ambiental, tendría el código TE. Si fuera ya un residuo peligroso por corrosividad, entonces le colocarían la letra C. Ya está definido en esos listados. En cuanto a estos listados, se clasifican como en 5 principales, como lo veíamos en el diagrama. El primer listado es para residuos por fuente específica, como lo mencionábamos, aquellos que por giro ya se clasifica el tipo de residuo como peligroso. El listado 2, los de fuente no específica, es decir, aquellos de varios giros que se generalizan. El listado 3 por los residuos fuera de especificación o caducos, clasificados como tóxicos agudos. Y el listado 4 como los fuera de especificaciones o caducos como ya clasificados como tóxicos crónicos. Y finalmente el listado 5, la clasificación por residuos sujetos a condiciones particulares de manejo. Entonces, en estos listados es donde ya está clasificado de acuerdo a lo que indica la norma. En algunas ocasiones nos han preguntado a nosotros qué es lo que se hace si se sigue en apego. Nosotros inclusive preguntamos a la Profepa y nos decían que comúnmente al final siempre se va a requerir un análisis, a veces también porque lo requieren para algún trámite de disposición del residuo, para el traslado, la misma empresa que lo va a hacer lo solicita. Pero inclusive hablemos también de que esta norma es desde 2005, está emitida o es vigente más o menos 2006, que entró en vigor. Entonces, esto implica que seguramente este listado ya no incluye algunos de los residuos que actualmente se generan, entre algunas otras cuestiones. Entonces, pues son de los criterios que debemos de tener. Muy bien. La norma, entonces, nos da definiciones también de las características CRETIP. Nos va diciendo cuáles son las características y qué implican. Por ejemplo, en el caso de corrosividad, nos dice que un residuo va a ser corrosivo si es un líquido acuoso, sólido y un líquido no acuoso, y nos da las características. En el caso de corrosividad, dice que si tiene un pH menor a 2 o un pH mayor a 12, entonces va a ser considerado como corrosivo. También si se mezcla, para el caso de sólidos, si se mezcla con agua y presenta las mismas características que mencioné, o para líquidos no acuosos, si son capaces de corroer al acero o al carbón. Ya es una metodología específica, y la norma también nos habla de seguir los procedimientos establecidos en normas mexicanas que actualmente conocemos como estándares de acuerdo a lo especificado en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, para esto también es importante la norma o toda norma oficial que tenga límites máximos permisibles, que es para evaluación de la conformidad, va a establecer comúnmente metodologías a seguir. Esas metodologías son obligatorias justamente para evaluar el cumplimiento de la norma. En este caso, la única norma que menciona la NOM 052 es la NOM 053 Semarnat, que justamente es para determinar o tener el extracto PET. Entonces, es la única norma, junto con la de muestreo,
que es la NMX AA138, que son las que comúnmente son acreditables y aprobables. También hay métodos CEPA, pero esos justamente por cuestiones legales no son aprobables porque no están mencionadas en la norma. Inclusive esta menciona normas mexicanas, insisto, ahora estándares, para las cuales sí existen metodologías actualmente en México para que se lleven a cabo este tipo de análisis. En cuanto a la característica de reactividad, también nos da algunos conceptos. Van a aplicar obviamente para el tipo de residuo, si es líquido o si es sólido, va a ir aplicando cada uno de estos conceptos. Si es líquido y entra en contacto con el aire y se inflama por un tiempo menor a 5 minutos, si entra en contacto con el agua y reacciona espontáneamente, si entra en contacto con el aire y sin fuente de energía suplementaria genera calor, si posee cianuros o sulfuros liberables y cuando se expone a condiciones ácidas genera gases de ácido cianhídrico o de ácido sulfúrico, entonces se va a considerar como reactivo. Sí, lo mismo, también la norma nos guía a hacer este tipo de procedimientos con base a normas mexicanas o estándares. En cuanto a tóxico ambiental, nos dice que el extracto PET obtenido, como les mencioné, con la norma 053, por esto, esta es la que comúnmente tenemos aprobada para poder determinar las características CRIT y si contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la tabla 2 que especifica la norma. En cuanto a toxicidad, pese a que en las definiciones nos habla de toxicidad ambiental aguda y crónica, para efectos del análisis CRIT solamente va a considerar la toxicidad ambiental, es decir, los análisis que nosotros realizamos como laboratorios de ensayo solamente determinan las concentraciones por toxicidad ambiental. Y esto es, los constituyentes en el extracto PET nos van son la sumatoria, por decirlo de alguna forma, o contienen más bien compuestos inorgánicos que van a ser los metales, orgánicos semivolátiles y compuestos volátiles. Estos tres nos van a dar pues la toxicidad ambiental. En estos casos, para cada uno de estos tenemos parámetros específicos y límites máximos permisibles para cada uno de estos constituyentes. Y también tenemos metodologías estándares mexicanos. En cuanto a inflamabilidad, también lo determina por si es un líquido, mezcla de líquidos, si no es líquido, si es gas o es un gas oxidante, y nos va a dar una definición por cada uno. Claro que, y como les decía hace rato, va a depender de cada uno de estos, en qué estado se encuentra. Comúnmente los gases son un poco más difíciles de poder analizar o de poder muestrear, dependiendo las características del sitio de muestreo, etcétera. Es más común que se muestre o se puede determinar para líquidos y nos dice que va a ser cuando contienen sólidos en solución o suspensión que tienen un punto de inflamación inferior a 60 grados Celsius, si es capaz de provocar fuego por fricción, si está a ciertas condiciones de presión y con mezcla de aire a cierto porcentaje, que es el 13% o menos por volumen de aire, tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12%, y si es un gas oxidante puede causar o contribuir más que el aire a la combustión de la otra materia. Para este caso en particular, la norma no menciona que haya normas mexicanas. De hecho, este es uno de los métodos que comúnmente causa un poquito más de conflicto por el tipo de residuos que puedes encontrar y que puedas determinar estas características por un análisis de laboratorio. En cuanto a biológico infeccioso, pues también la norma nos lleva específicamente a la NOM 087 Semarnat. Esta norma pues ya determina cuáles son los residuos que se consideran como biológico infecciosos. Cabe destacar aquí que tanto la explosividad como la característica de biológico infeccioso no se determinan por un análisis de laboratorio. Son características que la misma norma te dice que son por conocimiento empírico o como esta que te guía justamente a otra norma oficial. Entonces, también es importante que sepan que cuando nos piden que sea un residuo, a veces nos quieren contratar para un servicio en un laboratorio de análisis clínico de muestras que
realmente ya están clasificadas como biológico infeccioso, no es posible que las tomemos. Uno, por el riesgo que implica, y dos, también porque ya incumpliríamos con lo que dice la misma norma. Ya está clasificado como biológico infeccioso, por lo tanto, no requiere un análisis. En el caso de explosividad, lo mismo, no hay una determinación por medio del laboratorio, solamente se puede poner en el informe por medio de una nota con base en la información que nos proporciona el poseedor del proceso que genera el residuo, para incluir una nota de si podría o no considerarse como explosivo y biológico infeccioso. Y el procedimiento de evaluación de la conformidad, que comúnmente incluyen todas las normas oficiales mexicanas, nos dice que las muestras deben ser tomadas directamente a la salida del proceso o del área de almacenamiento. Sí, esta parte también es muy importante que la consideremos cuando programamos servicios para el muestreo para caracterización CRIT. Y las muestras también deben de manejar conforme a procedimiento establecido en las normas mexicanas. Recordemos, como lo he repetido, sí hay metodología basada en normas mexicanas para el muestreo y para el análisis. Deben ser representativas del volumen generado y las variaciones en los procesos, ¿sí? Esto también es muy importante porque cuando a veces llegamos a campo a hacer la toma de muestras, no siempre encontramos la cantidad que realmente represente el volumen generado. Entonces, eso pues finalmente lo tenemos que documentar, pero sí es importante que lo consideren cuando nos solicitan un servicio. También debe de haber una cadena de custodia que lo pide la norma y es parte de la trazabilidad que le damos, trazabilidad en materia de registros. Me refiero pues a todo el seguimiento del muestreo y el análisis. Y finalmente, la Secretaría reconoce las muestras analizadas por un laboratorio acreditado y aprobado. La Semarnat, a través de la Profepa, va a realizar los procesos de aprobación de los laboratorios de prueba que realizan muestreo y o análisis con base en las metodologías que ya mencionamos. Y estos mismos resultados que sean emitidos por estos laboratorios, pues van a ser admitidos por la autoridad para evaluar si el poseedor del residuo cumple o no cumple con las especificaciones de la norma 52 o de la legislación local o federal que le aplique. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es justamente la norma que nos habla, o el estándar que nos habla del muestreo, que es la NMX-AA 138 SECOFI 2006. Esta norma nos habla del muestreo, toma de muestras, manejo, conservación y transporte de muestras. Sí, vamos a ver las generalidades. Este estándar nos habla de las especificaciones para el muestreo, manejo, conservación y transporte. Les recuerdo que esta es la única norma o la metodología que es aprobable por la Profepa, ¿sí? Es el único método que reconoce la Profepa para que los muestreos sean válidos y sean admitidos para una caracterización CRIT. Bien, esta norma también nos dice que va a ser para considerar todo esto de residuos procedentes de procesos activos, es decir, aquellos que todavía están funcionando. No es aplicable para aquellos que ya son sitios abandonados donde el proceso ya no funciona, están fuera del alcance de la norma porque así lo delimita. En el campo de aplicación, pues nos dice que es nacional y para personas físicas y morales que realicen el muestreo y manejo de las muestras, nuevamente hace énfasis en procesos activos y quedan fuera del alcance de esta norma biológico infecciosos, aceites de transformador, quedan excluidos también residuos radioactivos y todos aquellos residuos contaminados con hidrocarburos y de los que no se conoce el proceso generador o son sitios abandonados. La norma es muy clara en este sentido. Bien, en cuanto a definiciones, para efectos de este webinar, es muy importante que ubiquemos lo que es una unidad de lote. La norma lo define como las partes del lote de producción o del proceso en las cuales se encuentra el residuo. Pueden ser contenedores como tambores, costales, tanques. Aquí les pongo el ejemplo de los tambos, los bidones, pueden ser también super sacos, entre algunos otros. Es decir, la unidad en donde está contenido el
el residuo, sean 1 o 1000 unidades, vamos a considerar que una unidad es, por ejemplo, un tamo. ¿Sí? Y son las unidades de las cuales se van a seleccionar las muestras para poder realizar la toma de las mismas y el subsecuente análisis. Bien, esta norma también nos solicita que tengamos un protocolo. Este protocolo es obligatorio tenerlo como parte de este tipo de muestreos y nos va a dar a permitir asentar información y los criterios tomados para quien realizó el muestreo. Este documento, que comúnmente va a acompañar los informes de resultados, porque también puede llevar las hojas de campo o puede ser finalmente que sea también dentro de su contenido que ya esté diseñado para hacer hojas de campo y a la vez un protocolo. Este va a tener la función de corresponsabilizar tanto al poseedor del residuo como a las personas que muestran. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros para poder realizar un muestreo dependemos de la información que nos proporcione. La identificación del residuo, el volumen, el proceso que lo genera, si el volumen que encontramos en campo es el que ya han generado durante cierto tiempo, entre algunas otras cuestiones. Por eso hay una corresponsabilidad, porque nosotros vamos a trabajar con base en la información que nos proporcione para tomar las decisiones o los criterios para la toma de muestras. Bien, la norma también nos habla de las especificaciones de la homogeneidad estadística del lote. Con esto, lo que la norma nos dice es que vamos a tener 2 casos principales para la toma de muestras. La primera, cuando se tiene información preliminar del residuo a muestrear. ¿Sí? Es decir, el residuo que voy a caracterizar ya ha sido, valga la redundancia, caracterizado previamente. Ya tengo informe script en donde ya tengo concentraciones definidas, ¿sí? Ya fueron previamente analizados. Y la opción que sigue, que es el inciso 6.4, es cuando el residuo es desconocido, es decir, no hay caracterización previa, tal vez sea la primera vez que lo caracterizo y entonces también la norma nos dice cómo vamos a definir o cómo vamos a obtener el número de unidades a muestrear, ¿sí? Esta norma en particular no nos va a decir cómo vamos a tomar las muestras, porque como les mencionaba hace rato y creo que todos lo sabemos, los residuos pueden ser una cantidad infinita de tipos que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, las condiciones que encontremos van a variar, a diferencia, por ejemplo, de una descarga de agua residual que está definido cómo realizar el muestreo, o de agentes físicos o agentes químicos en los que ya hay una norma que te dice en qué puntos debes de colocar los instrumentos de medición, entre algunos otros. Entonces, en este caso en particular, dependemos muchísimo de la información que nos proporcionan, por eso un protocolo que corresponsabiliza, y dependemos también del criterio de la persona que va a tomar la muestra, es decir, de nuestros signatarios. La norma, antes de pasar al resumen de lo que nos pide cómo calcular el número de unidades, la norma nos dice también la cantidad de muestra a tomar, la cantidad mínima. 2 kilogramos para muestras sólidas o semisólidas, 4 litros para muestras líquidas y para muestras multifásicas, muy importante, la norma nos da un criterio. Cada fase se va a considerar como un residuo. No podemos mezclar las fases y entonces tomar un residuo, la norma no lo permite, ¿sí? Esta parte también para mí es muy importante que la conozcan porque cuando tomamos muestras, la cantidad aquí nos dice mínima. La cantidad puede variar sobre todo para sólidos. Va a depender sí del tamaño, pero también del peso del mismo y de la forma en la que lo encontremos. A veces nos piden, por ejemplo, muestrear piezas metálicas que no están clasificadas como residuos peligrosos, pero que por algún trámite requieren hacerlo, y esas piezas van a requerir un corte. ¿Sí? Porque por las cuestiones analíticas, pues nos piden que tenga un tamaño más o menos de 1 centímetro. Entonces, no va a ser lo mismo que tengamos eso o que tengamos, por ejemplo, esponjas
y tengamos que ir haciendo esos cortes. En el caso de cómo trabaja Grupo Secobam, tratamos de mantener la comunicación con el técnico de campo para que nos diga cómo está la muestra que encontró realmente y entonces podamos proceder a la toma de muestras o el laboratorio nos dé indicaciones de la cantidad que requiere. ¿Sí? Va a ser más difícil que en el caso de los líquidos esta cuestión varíe porque, bueno, son líquidos, no tienen que entrar al proceso de corte, etcétera. Entonces, sí es muy importante que esta información pues se considere. Comúnmente tratamos de pedírselas por medio de la información preliminar, es decir, información que nos dan para poder hacer nuestro plan de muestreo. Entonces, esto sí es muy importante que lo consideremos porque también a veces tienen menos cantidad de la que nosotros requerimos porque ya se llevaron la muestra o porque simplemente el proceso no genera tanto volumen. Entonces, bueno, estos son aspectos a considerar dentro de los planes de muestreo que nosotros realizamos. Bien, a manera de resumen, esto es lo que nos dice la norma respecto a la caracterización previa. Cabe destacar algo, ¿sí? De lo que voy a comentar a continuación es así como se interpreta la norma. Sin embargo, es una norma que tiene un enfoque de muestreo de productos. Más que de un muestreo de residuos, esta nos lleva a análisis o cálculos estadísticos, porque está basada justamente en unos cálculos para control de calidad. Entonces, bueno, la norma lo que nos dice es, tenemos un residuo. De ese residuo, si tenemos la información previa, es decir, de caracterización CRID anterior, con esos informes nosotros vamos a hacer cálculos para determinar el número de unidades a muestrear. Con esos cálculos, tiene que ser obviamente más de un informe porque necesitamos calcular desviación estándar. Para calcular esta delta que nos pide aquí, necesitamos también la media, es decir, por cada parámetro vamos a determinar la media. Y al final nos va a dar un valor por cada parámetro y de ese valor vamos a tomar el mayor. Si nos dio 5, 6, 7, vamos a tomar 7, ¿sí? Procedemos a la toma de muestras de la cantidad que nos digan, pero aquí vamos a considerar que cada unidad es una muestra. En este caso, el enfoque de la norma no permite que hagamos mezclas entre cada unidad. Esta norma no lo permite. Insisto, tiene un enfoque también a encontrar una cantidad grande de residuos, a lo mejor 100 tambos, 150 costales, etcétera. Ese es uno de los enfoques que tiene la norma. Bueno, tomamos las muestras de forma aleatoria y los analizamos. La norma también nos dice que debemos de tomar muestras adicionales. Aparte de las que yo calculé, debo de tener un criterio para llevarme más muestras para un paso que también vamos a ver más adelante. Se analizan las muestras y la norma nos lleva a calcular nuevamente el número de muestras, pero ahora le llamamos experimental. Con este número que nosotros calculamos con los nuevos informes, vamos a tener que determinar la representatividad del muestreo, es decir, si es representativo o no lo es. Va a ser representativo cuando en experimental, es decir, mis cálculos realizados con los nuevos análisis son menores a la N inicial, que es lo que calculé antes de muestrear. Si es representativo, se considera adecuado el muestreo y no es representativo cuando en experimental es mayor a la N inicial. Cuando eso ocurre, entonces la norma me dice que debo de analizar las muestras adicionales y proceder nuevamente a calcular hasta que obtenga la representatividad. Ya que esto ocurre, entonces calculo el intervalo de confianza. Ese intervalo me va a permitir determinar si el residuo es o no peligroso considerando el límite máximo permisible, ¿sí? Este es un breve resumen de lo que nos dice la norma, ¿sí? Por eso es que a veces es un poquito controversial entre los laboratorios y también con nuestros clientes, justamente por este tema de tener que analizar más muestras. Pero insisto, es la misma interpretación que nos ha hecho o que nos dice la Profepa que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que comentar con los clientes. El siguiente caso, perdón, es un intermedio y nos dice que es cuando es lote de proceso. Esto implica
que una muestra procede de un proceso que es continuo. Entonces, vamos a considerar que la toma de las muestras se haga, pero a la salida del proceso, perdón, cuando el residuo se esté generando, pero que lo consideremos en diferentes días. Es decir, un muestreo sistemático. Ya que se determina esto, cómo se va a realizar, entonces tenemos que realizar el mismo proceso que comenté en la diapositiva anterior. Así es como lo marca la norma. Y el 6.4 que habla de la caracterización, la única diferencia que tiene es que tenemos el residuo, no hay informes previos y vamos a utilizar el nivel de inspección, que también es un método estadístico ya definido en una norma mexicana inclusive. Nos dice que analicemos al menos 3 muestras, pero la misma tabla de nivel de inspección te puede llevar a analizar más muestras de acuerdo a la cantidad de unidades con las que, perdón, con las que se cuente para tomar el residuo. Y el proceso va a ser el mismo, se analiza, se estima la representatividad y se calcula el intervalo de confianza. Y hasta ahí es que concluye la norma. Son las especificaciones que nos da, algunas más que tienen que ver con el etiquetado, el sellado y la parte de manejo de registros y aseguramiento de la calidad. Bien, vamos a concluir ya con lo que es la norma 04, Semarnat 2002. Esta norma pues ya es específica para lodos y biosólidos y nos habla de límites máximos permisibles y la forma en la que se puede aprovechar y hacer la disposición final de los lodos y biosólidos. En este caso, esta norma tiene como objeto y campo de aplicación pues establecer los límites máximos permisibles y las especificaciones de manejo para lodos y biosólidos provenientes del desasolve, de sistemas de alcantarillado, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto para su aprovechamiento y disposición final. En este caso, la norma 4 no nos habla justamente de caracterizar un lodo y biosólido específicamente para determinar si es peligroso, sino para aprovecharlo o para disponerlo. Entre las definiciones que nos marca la norma, nos habla de los lodos. Los lodos se van a considerar como los sólidos con contenido variable de humedad. Los biosólidos, en cambio, van a ser los lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización. El aprovechamiento lo va a definir como el uso de biosólidos como mejoradores o acondicionadores de suelos. La disposición final va a ser la acción de depositar de manera permanente los lodos y biosólidos en sitios autorizados, por ejemplo, como un relleno sanitario. La estabilización la define como procesos físicos, químicos o biológicos a los que se someten los lodos para acondicionarlos para su aprovechamiento o disposición final. La estabilización alcalina la va a definir como el proceso de adicionar cal de algún tipo para la estabilización de los lodos en cuanto a la elevación del pH. Y dos cuestiones muy importantes de las varias definiciones que incluye la norma son los términos de parásito. Esto se define como organismo animal o vegetal que vive sobre o dentro de un individuo de otra especie, y en el caso de la norma 4 va a tomar en cuenta a los huevos del minto. Y en el caso de los patógenos, pues los define como microorganismo capaz de causar enfermedades si está presente en cantidad suficiente y condiciones favorables. ¿Sí? En este caso, para la norma 4, va a considerar los coliformes fecales y la salmonela. Ok, bueno, en cuanto a las especificaciones que define la norma, también hay una muy importante que es el 4.1 en el cual se hace referencia en cuanto a cómo se va a aprovechar o a disponer el residuo. Nos dice que para el aprovechamiento o disposición final se debe de contar con la constancia de no peligrosidad de los mismos.
En el 4.2 nos dice que si cumplen con esta especificación pueden ser manejados como residuos no peligrosos para su aprovechamiento o disposición final, ¿sí? Es decir, los lodos y biosólidos, independientemente de que tengan que ser caracterizados con la norma 04, también requieren garantizarse que no van a cumplir bueno, que no tienen una característica de peligrosidad. Recordemos que algunos lodos y biosólidos a veces provienen de servicios, pero a veces también provienen de procesos industriales. Por eso es que la norma solicita esto. Otro aspecto importante que también define es que en el caso del proceso de estabilización alcalina, las muestras de lodos deben ser tomadas antes de ser sometidas a este proceso. Entonces es muy importante que si ustedes utilizan este tipo de procesos, se nos ha notificado para poderla tomar antes de la estabilización alcalina. La norma también dice que para que los lodos y biosólidos puedan ser aprovechados, deben de cumplir con las siguientes especificaciones. Menciona la norma el anexo 1. Este anexo habla específicamente del control de vectores, es decir, de aquella fauna que puede resultar nociva, como son moscas, ratas, mosquitos, entre algunos otros que pueden causar algún daño a la salud. Y menciona cuáles son los tipos de opciones que tienen para hacer este tipo de control. Aquí menciona, por ejemplo, la TAO, que es la tasa específica de absorción de oxígeno. En algunos casos también van a requerir saber para aplicar algunos de estos los sólidos volátiles o los sólidos totales. Estas determinaciones que les acabo de comentar, si bien sí hay métodos, no hay un límite máximo permisible para estas, solamente son de control. Es por eso que si ustedes la solicitan, no va a haber una comparación, solamente el resultado. La norma nos dice que en estos casos los lodos pueden ser aprovechados y dispuestos de acuerdo a su clasificación de metales pesados, patógenos y parásitos y considerando un contenido de humedad de hasta el 85%. En cuanto a las especificaciones, nos habla de 3 tablas principales. La primera define los límites máximos permisibles para metales pesados, ¿sí? Es decir, determinados en forma total para arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. Y los va a clasificar como excelentes y buenos en base seca. ¿Sí? Es aquí muy importante que se considere, no está diciendo que la cantidad o la concentración va a ser nociva, sino que la va a considerar como buena o excelente de acuerdo a lo que puedan aportar como mejoradores de suelo, por ejemplo. La tabla 2 nos habla de los límites máximos permisibles para patógenos y parásitos. En cuanto en los biosólidos, los va a clasificar como A, B o C, de acuerdo a la cantidad que encontremos de coliformes fecales, salmonela y huevos del mito en base seca. Como pueden ver, permite cantidades, por ejemplo, de coliformes de hasta 2 millones, de salmonela de menor a 300 y de huevos del mito de 35 huevos del mito viables, ¿sí? Y nos va a hablar también del uso que se le puede dar, el aprovechamiento de acuerdo a la clasificación A, B o C, o si es excelente o bueno. Nos va a guiar la norma en la orientación. Esto cuando se busque aprovechar a los biosólidos. Y la norma vuelve a especificar que para la disposición final se debe de cumplir con la especificación 4.1, es decir, cuando se determine que no es peligroso y que cumpla con los límites de máximos permisibles para el contenido de patógenos y parásitos de la tabla 2, es decir, esta para la clase C. Y finalmente, pues también la norma nos dice que se permitan la mezcla de 2 o más lotes de lodos o biosólidos siempre y cuando no resulten peligrosos. El muestreo y el análisis se va a realizar, esta norma sí nos dice la frecuencia y va a ser con base en el volumen generado por año, en toneladas por año. Y va a ser de hasta 1,500 una vez al año, de 1,500 a 15,000 toneladas por año una vez por semestre y mayor de 15,000 una vez por trimestre. Y en todos los casos se analizan los metales pesados y los indicadores biológicos. Y en cuanto al muestreo,
La norma tiene especificado el anexo 2. Este es el anexo que se acredita y aprueba para el muestreo. Lo divide principalmente en dos partes. La primera es los tipos de lodos. Pueden ser de lodos de muestras líquidas o semisólidas y en varios puntos de la planta de tratamiento. Si es lodo primario, si es lodo activado, si proviene de asolve, si es filtrado, de digestores. Y para cada uno de estos puntos nos va a decir cómo tomar la muestra. La mayoría de estos lodos van a ser líquidos, ¿sí? Esta parte también es muy importante porque en cuanto a lodos líquidos, nosotros tenemos que tomar mayor volumen del que comúnmente se requiere. De hecho, es a veces común que sean muestras tan líquidas que ni siquiera se note que hay sólidos suspendidos. Cuando esto ocurre, es difícil que podamos hacer un análisis confiable porque el enfoque de esta norma, de la norma 4, es justamente el manejo de los lodos sólidos, ¿sí? De tener grandes pilas de lodos para su disposición o aprovechamiento. Entonces, es muy importante que lo consideren porque a veces también nos llaman, vamos a muestrear y cuando mandamos fotos al laboratorio nos dicen, no, es que necesito a lo mejor hasta 20 litros, pero el análisis probablemente ya no sea confiable. Recordemos que como vimos en las tablas anteriores, los resultados se reportan en base seca. Es decir, el laboratorio lo que hace es cuando llegan las muestras, hace primero la determinación de sólidos totales para determinar la cantidad de muestra que requiere para cada análisis. Entonces, estos son aspectos a considerar. El otro punto son muestras sólidas. En cuanto a estas muestras sólidas, es todo un anexo en el que nos dice que debemos de realizar el método del cuarteo, es decir, una homogenización de las muestras, tomarlas de la pila, llevarlas a un sitio, mezclarlas, hacer el método del cuarteo y determinar el peso volumétrico. Este únicamente se va a determinar para muestras sólidas y de aquí hacemos el envasado y demás. Insisto, este es el enfoque principal que tiene la norma, grandes cantidades de sólidos apilados como sí ocurre en algunas plantas de tratamiento. Y finalmente la norma nos da especificaciones también para el análisis, así como tenemos el anexo 2 para muestreo, tenemos también el anexo 3 para determinar coliformes fecales, el 4 para salmonela, el 5 para huevos del minto y el 6 para metales pesados. Estos son métodos que son acreditables y también son los reconocidos por la Profepa para aprobar y evaluar la conformidad de la NOM 04 Semarnat. Muy bien, y por mi parte, pues esto sería todo. No sé si hay preguntas. Ingeniero, Claudia, en el chat hay algunas preguntas. Sí, gracias. Peo, Se las voy... Perdón. Sí. ¿Quiere que las vaya diciendo y usted las contesta? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. La primera pregunta fue de Rigoberto Magaña y mencionaba que si es obligatorio declarar un residuo ante Semarnat que no es peligroso o es suficiente el tener a la mano los resultados de un CRIT. Ok, estos son trámites que se hacen ante la Semarnat y debo ser honesta, no sé si esté Tania Gasca por aquí o alguien de su área justamente de nuestro Grupo Secobam que me pudiera apoyar con la respuesta, si no con todo gusto le apoyo respondiéndola porque estos ya son del área de gestión y estudios especiales. Tania o su personal, Roberto.
¿no, verdad? Ok, bueno, sí, si nos lo permite, esta sesión comúnmente siempre termina enviándoles las respuestas, entonces le apoyamos con la misma. Gracias. Muy bien, la siguiente sería de Ricardo Marcelino Cruz. ¿Qué sucede si obtengo una mezcla de ácidos que ya están neutralizados? Esos aún neutralizados los dispongo con un proveedor de residuos peligroso. ¿Es correcto? Ok, bueno, es que tendríamos que irnos a los listados porque inclusive los mismos listados de la norma ya especifican sí algunos tipos de mezclas. Entonces tendríamos que verlo y en algún momento es probable que sí se requiera la caracterización o las medidas que considere el proveedor para poder hacer la disposición de los residuos. Perfecto. La siguiente pregunta sería de Refugia Pérez. ¿Cómo disponemos un medio de cultivo que se ha utilizado para el cultivo de microorganismos y que ha sido esterilizado, pero que contiene inhibidores como colorantes? Sí, para eso me va a apoyar mi compañero de laboratorio. Ok, ¿qué tal? Bueno, en esta parte lo que se realiza es que se revisa la hoja de seguridad de los inhibidores y en este caso, si estos no son considerados como residuos peligrosos o sustancias peligrosas, pueden ser tratados como un medio normal. Estos son de acuerdo a la norma 87, perdón. Muy bien, la siguiente pregunta es de Blanca Estela Ibarra y comenta, ¿el análisis CRETIP tiene alguna vigencia? Es una pregunta muy común y no hay algo que esté exactamente definido. Lo que sí es que cada análisis va a corresponder a un mismo lote, ¿sí? ¿Cuándo sabemos o cuándo podemos orientarnos a tener que realizar un análisis CRIT o CRETIP nuevamente? Probablemente en el momento en el que cambien las condiciones del proceso que genera el residuo, ¿sí? Si a lo mejor cambiamos materia prima, algún insumo que pudiera afectar en la característica del residuo o las condiciones de temperatura, de presión, que sí pudieran modificarlos, entonces en ese momento ya no corresponde al mismo lote. Sí, en el caso de residuos de caracterización CRIT, nos manejamos mucho por lotes. Sí, si hay una caracterización, va a ser justamente de un lote, va a avalar ese mismo lote, no otro si hubo algún cambio. Pero no hay una vigencia que esté establecida, por lo menos en la norma 052, no está definido de tal forma. Muy bien, la siguiente pregunta sería de María de Jesús Armenta. ¿Podría explicar, por favor, otros procesos de estabilización en los biosólidos aparte de la alcalina? Ok, bueno, existen diversos tipos de estabilización. La norma menciona estabilización física, química o biológica, ¿sí? Puede haber diversos tipos de estabilización y va a depender mucho pues del tipo de lodo que se maneja o las condiciones en las que está la humedad o lo que específicamente se requiere estabilizar. En la mayoría va a ser la concentración de los microbiológicos o del pH o de la cantidad de agua, que muchos, como les mencionaba hace rato, muchos tienen demasiada humedad y la norma te orienta a que vayas justamente para la disposición o aprovechamiento, manejes al menos un 85% de humedad. Entonces vamos a tener varios tipos de procesos. Entre algunos de ellos también usan, por ejemplo, doble digestión, adición de algunos otros tipos de químicos para poder llevarlo a cabo.
Muy bien, la siguiente pregunta sería de Refugia Pérez. Pregunta, ¿dónde encuentro la constancia de no peligrosidad para que algunos medios como el agar nutritivo se puedan destinar a la composta? Sí, de hecho veo que también en el caso de María de Jesús Armenta, también pregunta, bueno, comenta algo acerca de la constancia. Es correcto, la constancia de peligrosidad ya no existe. Sin embargo, hay un trámite de acuerdo a un artículo de la ley que, si me permiten, se los mando por cuando contestemos las preguntas, porque la misma ley de manejo de residuos nos habla de algunos trámites que se tienen que hacer, porque hay residuos que a lo mejor bueno, insisto, esta constancia, el trámite tal cual es sustituido por otro tipo de proceso ante la Semarnat. De hecho, fue una misma pregunta que la verdad yo tuve que hacer a la Profepa, y justamente esta información me la presentó, y con gusto les hago llegar los artículos en los que se basa para dar esta respuesta. Muy bien, nos pregunta Eduardo Bautista, ¿qué norma aplica para la escoria de aluminio? Ok, la escoria de aluminio, dependiendo del giro, ya puede estar clasificada como residuo peligroso. No hay una norma específica para esta, o en cuanto a residuos, no, porque sí hay otras normas aparte de la que menciona la NOM 052. Insisto, esta norma tiene, insisto, norma 052-2005. Ya tiene muchísimos años, pese a que nuestra ley, antes la Ley Federal sobre Metrología y ahora la Ley de Infraestructura de la Calidad, hablan de una revisión quinquenal de las normas. Esta no ha sido revisada. Actualmente sí está en el Plan Nacional de Infraestructura de la Calidad para modificación. Sin embargo, pues parece ser que en stand-by. Entonces, mucho de lo que menciona, o de las cosas, por ejemplo, ahorita esto de la escoria y demás, habrá que ver la norma, qué es lo que dice actualmente, pero como les decía hace rato, hay residuos que probablemente no estén en esa clasificación. Hay otras normas que sí aplican a la parte de residuos, como son las normas 155, entre algunas otras que tienen que ver con caracterización, por ejemplo, de suelos por contaminación de metales, entre algunas otras, pero alguna específica para escoria no la hay. Si me permite, también hago una consulta, pero no hay una. Pero, sin embargo, insisto, las escorias están clasificadas en los listados. Habrá que ver si por el giro ya es clasificado como residuo peligroso. Muy bien, la siguiente pregunta sería de Verónica Abigail Carvajal. ¿Los residuos de una cabina de pintura en qué categoría o normativa entrarían? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. Los residuos de una cabina de pintura, ¿en qué categoría o normativa entrarían? Los residuos de una cabina de pintura. Insisto, habría que revisar el listado si entran dentro de alguna categoría. Insisto, los listados son 5, por fuente específica, no específica, caducos, tóxicos agudos, caducos, tóxicos crónicos o de manejo especial, ¿sí? No hay una normativa tampoco que sea específica para los residuos de pintura, pero es probable que tengan que proceder con una caracterización CRIT si quisieran ver la peligrosidad. Muy bien, otra pregunta de María de Jesús Armenta comenta, ¿puede explicar la frecuencia de análisis de la norma 004? Ok, que la proyecte de nuevo. Bueno, indica que si pudiera hacer una pequeña explicación de esa frecuencia. La frecuencia de muestreo. Ok, vamos a considerar el volumen por tonelada al año que se requiera, o más bien con el que se genere de residuos. Les vuelvo a comentar, esta norma tiene un enfoque de grandes cantidades de residuos y un enfoque para lodos sólidos principalmente, ¿sí? Hay plantas de tratamiento en los que puedes caminar sobre el lodo justamente por la cantidad que van acumulando. Ese es el enfoque que tiene la norma. Esta norma tiene la vigencia, bueno, es la NOM 04 Semarnat 2002. También ya tiene muchísimo tiempo que no ha sido revisada.
Entonces, en este caso en particular, por eso insisto, habla de las toneladas, ¿sí? Nos dice que va a ser de acuerdo a tres tipos de 1,500 cada año, me parece. Ok, va a ser por 3 tipos de clasificaciones en cuanto a lo que se genere y va a ser por toneladas, pero en todos los casos esa frecuencia va a implicar el análisis de todos los parámetros, tanto de los metales como de los indicadores biológicos, coliformes, salmonela y huevos del minto. Eso obviamente, ¿en qué momento va a aplicar? Es el poseedor o el generador de lodo y biosólidos, el que va a determinar la frecuencia con base en los registros que tenga desde la generación de los mismos residuos. Esos registros me parece que sí los deben de llevar como trámite ante la Semarnat o ante los procesos que llevan. Muy bien, la siguiente pregunta sería de Eduardo Bautista y comenta, para la fundición de arena en los corazones de Shell, ¿cómo aplicaría o cómo se manejaría la norma? Otra vez, por favor. En las fundiciones para la arena en los corazones de Shell, ¿cómo se manejaría o qué norma aplicaría? Ok, es básicamente la misma respuesta. La norma nos va guiando. Primero vemos los listados. No hay una norma específica. Entonces, tendríamos que irnos a una manifestación o a una caracterización. Prácticamente para todos los residuos va a aplicar la norma 052 cuando queremos aplicar o determinar la peligrosidad. Insisto, sí hay otras normas como las que mencionábamos en el diagrama de flujo, pero estas normas van a hablar de especificaciones ya muy particulares, de un lodo para su aprovechamiento a disposición final, de la de hidrocarburos, por ejemplo, en suelo, las condiciones de muestreo, pero también los límites para manejar y la probabilidad de la bioremediación o remediación, entre algunas otras disposiciones de acuerdo al tipo de residuo del que estemos hablando. Entonces, si queremos hablar de peligrosidad específica, si es un residuo CRIT o CRETIP, tendrá que aplicarse siempre la norma 052. Hasta que no haya otra diferente. Muy bien. Ahora pregunta Mónica Ceballos. Para los residuos electrónicos que sean circuitos modulares y discos duros, que puede ser que tengan metales como cobre, ¿aplicaría la norma 004 o en las pruebas de los lodos? No, la norma 04 solamente va a aplicar para lodos y biosólidos. No tiene alcance para otro tipo de, recordemos que el alcance es lodos y biosólidos de asolves, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Es el único alcance que tiene. En el caso de residuos como los que menciona, ya son residuos de manejo especial. Sin embargo, a veces, por ejemplo, a nosotros nos han consultado para hacer alguna determinación o el muestreo porque buscan, por ejemplo, exportarlos. Es muy común que ese tipo de residuos se busque el exportarlos, el poder hacer un reuso de los mismos y considerar que o garantizar para quien exporta, que es un trámite que también tendrá que hacer con la Semarnat, que no cuenta con las características CRIT o CRETIP. Entonces, no aplicaría norma 4. Muy bien, comenta Leticia Chamorro. ¿Puede indagar con el punto 4.16 en la cual menciona que puede quedar exento de realizar el muestreo y análisis de alguno o varios de los parámetros establecidos en la presente norma oficial mexicana, siempre y cuando la detección de estos sean en cantidades menores que los límites máximos establecidos, o cuando por la procedencia de los lodos y biosólidos estos no contengan los contaminantes regulados en la presente norma oficial mexicana? En ambos casos deberá manifestarlo ante la Secretaría por escrito y bajo protesta de decir verdad. La autoridad se reserva el derecho de verificar dicha información. Para esto tenemos que hacer algún escrito ante Semarnat y o Profepa. Ok, si puedo indagar,
Sí, claro, les puedo apoyar a indagar directamente con la Profepa. De hecho, algunas cuestiones que comenté aquí fueron indagadas justamente con ellos para poder apoyar en la presentación. Y sí, podemos preguntar al respecto y enviarle la respuesta. Muy bien, la siguiente pregunta sería de Paula Lisset Navarro. La norma 004 establece la frecuencia de análisis dependiendo de la cantidad de generación de lodos, pero para el caso del estudio CRIT de lodos, ¿habrá alguna frecuencia? No, no hay una frecuencia que esté establecida, por ejemplo, en la norma oficial 052, no la establece. Lo único que les comentaba hace rato es que esto va a depender del lote del residuo, ¿sí? Si hay algún cambio en el proceso que lo genere, entonces puede comprenderse que requerirás nuevamente la caracterización porque el proceso cambió y tienes que evaluar si realmente mantiene las características de que no es peligroso o ya se convierte en peligroso. Pero no hay una especificación que indique cada cuándo realizar esta determinación. Muy bien, Marisela Flores pregunta, ¿hay dependencias que se encarguen del manejo de pilas como residuo? Si no es así, ¿qué práctica podemos realizar para evitar la contaminación de efluentes? Ok, hay programas en los que sí se colectan las pilas. Sí hay programas, pero comúnmente son locales, en los que se puede hacer acopio de las pilas y ya se encargan de darle algún tratamiento. Es común que sí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sí hay acopio de las mismas para pues el tratamiento que le hacen y evitar que se vayan por ejemplo, si es del hogar, que se vayan en la basura, bueno, en los residuos orgánicos de casa o que se vayan a mezclar. Entonces, esa es una de las prácticas o de los programas que existen. Muy bien, Mónica Ceballos menciona, entonces para los residuos electrónicos ¿tienen que realizarse las pruebas CRETIV o solo la CRIT? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, entonces para los residuos electrónicos ¿tienen que realizarse las pruebas CRETIV o solo la CRIT? Bueno, recordemos que en el caso de biológico infeccioso, pues no hay prueba y tampoco en el caso de explosividad. Solamente se podrán colocar notas y en el caso de nosotros sí nos lo han solicitado o por lo menos cotizado como CRETIV, justamente porque la nota de explosividad pues sí se puede poner con base en la información que nos proporcionen del residuo en cuestión. Bien, Omar Herrera pregunta, para el anexo 2 de la norma 004, ¿los HH y metales sí se recolectan en vidrio o plástico y esto afecta o interfiere? Ok, en el caso de huevos del minto, las muestras se colectan en envases de polietileno y en el caso de los metales se colectan en vidrio. Podrían colectarse en plástico también, pero eso va a afectar los tiempos máximos de preservación, sobre todo para el mercurio, se disminuyen los tiempos. Muy bien. Leticia Chamorro dice, ¿las pilas alcalinas se pueden clasificar dentro de las tablas de la norma 052 o es necesario análisis CRIT? Las tablas, las pilas están hecho en el listado 5, algunas se mencionan y menciona del proceso del que deriven, si van a ser clasificadas como peligrosos o no, pero también en el caso de un análisis CRIT, las pilas alcalinas comúnmente no entran a proceso de análisis por las condiciones que puede generar de riesgo para los que analizan. La siguiente pregunta sería de Mónica Ceballos. En caso de no ser no peligroso, con los resultados que ustedes entreguen de acuerdo a las pruebas, ¿también es necesario llevar trámites ante Semarnat para demostrar su no peligrosidad? Ok, esta pregunta coincide con una que hicieron inicialmente y que les vamos a apoyar con la respuesta.
enviándoselas por correo. Muy bien, perfecto. Verónica Abigail Carvajal Escobedo comenta, ¿hay alguna norma para el manejo final de las arenas de fundición? También para las tinas de fosfatados y desengrase en las áreas de acabado para pinturas. Respecto a lo que preguntaba anterior, la cabina de pintura entra en el monitoreo de la norma 043 de Semarnat de 1993. Retomó una de las preguntas anteriores. Sí, de hecho, sí, la norma 043, porque la aplican los COPS y es por medio del método EPA 18. Sin embargo, eso es para monitorear como fuente fija, pero cuando preguntaron específicamente de residuos que provienen de ese tipo de cabinas, hablamos de un residuo a lo mejor, no sé, del mismo proceso, residuo que sea palpable físicamente, algo sólido, por ejemplo, o algún líquido, específicamente no hay, pero como fuente fija sí existe ese monitoreo y es con EPA 18. Bien, específicamente para los tipos de residuos que menciona, no hay una norma específica. E insisto, como para hidrocarburos o metales y metaloides en suelos, o de algunos, comúnmente las normas que se manejan tienen que ver ya con procesos específicos, por ejemplo, metalurgia, la minería, entre algunos otros. De todos modos, preguntamos para corroborar y les mandamos la respuesta. Andrés García pregunta, ¿hay alguna norma que hable específicamente de transformadores? Sí, para el aceite dieléctrico o algunos tipos de aceites, inclusive el que pudiera haber sido derramado en suelo, está en la NOM 0133 Semarnat. En esa norma especifica los límites máximos permisibles, las condiciones de los registros que deben de manejar y también menciona 3 métodos específicos para el análisis dependiendo cómo se encuentre el aceite, incluyendo en suelo. Muy bien, pregunta Francisco Javier Castellanos, ¿qué costo tiene el estudio de CRETIP ya que hay plantas de tratamiento que tienen títulos de concesión y se debe presentar antes del trámite el título para conocer el tipo de lodo generado? Ok, con gusto le apoyamos con el área de ventas para que le pueda dar el costo del estudio. Depende, hay un costo base, pero también depende de la zona. Entonces, con gusto le podemos canalizar. Muy bien, y la última pregunta que tenemos en el chat sería de Leticia Chamorro. ¿Estos programas para la recolección de residuos deben entregar un manifiesto o qué documento legal que avale que la empresa lo entregó y su disposición fue la correcta? Ya, perdón. Ok, esto seguramente sí es un trámite que se tiene que realizar ante la Semarnat. Todo esto en cuanto al manejo de residuos. Entonces, si me permiten, esta respuesta también la puede proporcionar nuestra consultoría y con gusto les enviamos la respuesta. Gracias. Muy bien, estas serían todas las preguntas que dejaron en los comentarios. No sé si alguien por ahí quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, levantando su mano, por favor. Me parece que no hay más preguntas. Efraín, Diego, ¿quieres hacer alguna pregunta? Me parece que no. Ok. Sí, Refugia Pérez, Sí, por favor. buenas tardes a todos. Sí, mire, a lo mejor no estoy en el lugar indicado, pero no me quiero quedar con la duda. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes aguas residuales agua que ha sido contaminada con el uso de colorantes, como por ejemplo el cristal violeta, la safranina, el verde de malaquita. Obviamente los tenemos en contenedores separados. Ajá. Mi pregunta específica es,
si yo realizo un proceso el más simple, que sería evaporación, o a lo mejor algún otro que sería destilación para disminuir el volumen, porque pues es bastante el que tenemos, y como ustedes saben, luego no tenemos los recursos para mandarlos a disposición final, porque es algo caro. ¿No estaría yo cometiendo ninguna irregularidad? Al hacerlo yo el volumen, vamos a suponer 20 litros, y ahora hago el proceso de evaporación o destilación para disminuir esa cantidad, ¿no estoy cometiendo ninguna irregularidad? ¿Así? ¿O estaría mal mi proceso que estoy haciendo con la finalidad de ahorrar? Ok, quiero ver si comprendí. Genera ciertos residuos con ciertos agentes Colorantes. químicos, colorantes, y entonces lo que usted hace para evitar que tenga que disponerlo porque es costoso y no desecharlo tampoco al alcantarillado, Exacto. tener Sí. ahí una contaminación también en agua. Sí. Entonces lo que hace es un proceso de evaporación y reduce ya la cantidad del residuo. Me imagino que le quedan polvos o algo así. No, no tanto, pero se reduce el volumen. No llego a tanto así a polvo, pero sí el volumen, vamos, de 20 litros lo reduzco a la mitad. No estoy cometiendo ninguna así irregularidad de tal manera que la Profepa o Semarnat algún día me diga, es que eso no se debe de hacer porque estás infringiendo algún punto de la norma. Algún punto de la norma no lo está infringiendo, está realizando un tratamiento dentro de su proceso de salida o de sus residuos. Lo que tendría a lo mejor en algún momento es solamente, si es que existiera alguna normativa, a lo mejor evaluar que la evaporación no esté generando un contaminante al aire, ambiente. Probablemente es ahí, pero no hay algo que especifique que no deba de realizar este tipo de tratamiento que usted está haciendo, porque está finalmente evitando una contaminación a descargas y también pues está reduciendo su volumen, que son parte también de las actividades que se realizan como parte del manejo de los residuos. Ok, gracias. Sí, pues generalmente es agua, entonces pues yo digo, no estoy evaporando, digamos, otro componente, es agua con el colorante que se ha utilizado. Gracias. Ok. Ingeniero, en el chat hicieron una pregunta de Andrés García. Comenta que si se dan capacitaciones para la norma 030 de la STPS 2009. Ok, tendríamos que revisar, me parece que el área de la consultoría sí realiza esta norma, y si lo tenemos, probablemente sí hay algún tipo de webinar. Este año no está considerado, probablemente para el que sigue, si tenemos la infraestructura para poder realizar la capacitación o el webinar, por lo menos, probablemente. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. Si quieren levantar la mano o colocarlo en el espacio del chat. Ok, de todos modos, está aquí en la pantalla, aparece el correo al que pueden hacer llegar sus preguntas. Las últimas, las preguntas que no se pudieron responder porque es un tema ya que tiene que ver con los trámites o consultorías, con todo gusto les apoyamos y les enviamos la respuesta vía también comúnmente al correo en el que se inscribieron. Ahí vamos a hacer llegar las respuestas a todas las preguntas que nos hicieron ahorita por el chat o que se hayan contestado vía por esta vía. De todos modos se las vamos a mandar sin ningún problema. Muy bien. También solamente como recordatorio para nuestros participantes, los webinars pasados y los próximos ya van a estar disponibles en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Secobam Digital y ahí pueden ver los videos por si no tuvieron oportunidad de conectarse. Y creo que sería todo por nuestra parte. Ingeniero Claudia, muchas gracias por la presentación y agradezco a cada uno de ustedes su participación. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, igualmente.